Oscar Méndez, don Hernando. En el orden hasta donde alcance la señora ministra. ¿Listo? Señora ministra, adelante. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Agradecerle a los productores industriales y a todos los medios de comunicación que están acá. Estamos el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Gobernación del Casanare, Indoarroz y Fediarroz, presentando el acuerdo que los privados, Fediarroz e Indoarroz, han presentado ante el Gobierno Nacional para autorizar mecanismos de estabilización de la cadena. En un escenario donde el Gobierno Nacional ha establecido el régimen de regulación de precios para la cadena del arroz, particularmente para el paddy verde, y donde se ha presentado un acuerdo que nos permita movilizar la cosecha de arroz que hoy se está presentando en los molinos en un acuerdo entre particulares. La cadena del arroz presenta situaciones de orden internacional y nacional que ha determinado el Ministerio de Agricultura como una distorsión en el mercado y que ha generado impactos sobre los productores, sobre la industria, lo que nos permitió a nosotros hacer un llamado urgente a poder tomar medidas de estabilización. Este acuerdo, que yo califico como histórico entre productores y la industria, que acoge a quienes han suscrito y hacen parte de ese acuerdo, esperamos que empiece a funcionar o que ya esté funcionando para poder recoger la cosecha del arroz en curso. Creo que el propósito que a todos aquí nos reúne, Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y a todos los actores de la cadena del arroz, es garantizar que se mantenga una producción sostenible, eficiente del arroz en Colombia, que la industria pueda seguir acopiando, transformando el arroz, que podamos seguir llevando el arroz a todas y a todos los colombianos a un precio justo, porque como lo hemos dicho, este es el último de nuestros grandes cereales, esencia de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Vamos a recibir 4 preguntas, desafortunadamente debemos retirarnos a atender otras obligaciones, pero en las intervenciones que hemos hecho aquí en el curso de toda la mañana también encuentran ustedes los detalles. Ministra, la primera pregunta aquí, Angie Pérez de Manantial Estéreo. ¿Cuál es la situación en el marco de los acuerdos que llegaron con la industria respecto al contrabando, que ha sido una de las mayores problemáticas para el sector, y específicamente con la situación con Ecuador? ¿Qué decisión se tomó? Bueno, esa sí es una decisión de gobierno, no es un acuerdo entre los particulares. Hemos atendido el llamado de los productores y de la industria respecto de lo que el Ministerio de Comercio, eso es propio de esa cartera, ha llamado el contrabando técnico. Hemos reforzado los controles en la frontera sur, hemos reforzado controles a entrada de molino para poder verificar, y la DIAN viene haciendo las indagaciones respectivas. Ellos han presentado ante la Comisión Accidental de Arroz el balance, y también debo decir que el Ministerio de Comercio ha avanzado en las medidas de protección a la producción y la industria nacional, estudiando las salvaguardas fundamentalmente alrededor de la Comunidad Andina de Naciones y del ingreso que tenemos legal del arroz de Ecuador. Es importante resaltar lo siguiente: hay una situación global del arroz muy delicada, una sobreproducción mundial. India nuevamente ingresó al mercado su gran producción, globalmente los precios van a la baja y muchos países están estudiando y aplicando medidas. Panamá lo ha hecho, Japón lo está estudiando, y por supuesto el gobierno colombiano actúa en defensa de la protección, de la producción y de la industria nacional. Ministra, muy buenos días. Oscar Méndez de Radio Noticias Casanare. 2 inquietudes. La primera, usted hablaba de recordar este año 2025 para construir entre todos. Habla del Fondo de Estabilización de Precios. ¿Cómo se va a llevar a cabo sin que sea una carga? Y cómo no repetir lo que se viene en años anteriores siempre con los productores. Y 2, el gobierno no ha hablado de incentivo. ¿Significa que el gobierno olvida esta figura, este método y esta estrategia? Gracias. Lo primero,
tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Precios. Hay dos propuestas en construcción y en debate. La primera, un decreto del Ministerio de Agricultura que se publicó, que lo estamos discutiendo, que tiene una limitación, y es que desde la facultad reglamentaria del presidente de la República no se pueden hacer imposición de cargas ni contribuciones, y entonces la discusión es cómo fondearlo. El proyecto de ley que viene discutiéndose en el Congreso de la República, que está para tercer debate, si no estoy mal, que ha presentado una de las bancadas del Congreso y que yo considero que es el escenario propicio para que todos y todas los actores de la cadena discutan cuáles son los mecanismos de fondeo, cuáles son los mecanismos de compensación, cuáles son los productores beneficiados y hacia dónde se dirige. Creo que es el momento oportuno para que todas y todos discutamos. Hemos reactivado la dinámica del Consejo Nacional del Arroz de manera ampliada. Yo quiero agradecer aquí a la industria y a Fediarroz, quienes han participado de manera muy activa, pero que además han permitido que escuchemos otras voces y que pese a las diferencias podamos construir rutas de acuerdo. Lo que hoy les están presentando a ustedes, productores e industria, es un gran acuerdo de cadena que nos va a permitir hablar de un 2026 en una producción sostenida. En efecto, el Ministerio de Agricultura, como nunca antes se había hecho, ha estudiado no solo para esta cadena, sino para muchas otras, incentivos y apoyos directos. Tenemos una discusión con lo que se llama el incentivo al almacenamiento, porque no se ejecutó en el 2023. Hoy lo que necesitamos, y así lo hemos dejado de ver, es cómo fortalecemos a los productores protegiendo sus ingresos de manera directa y garantizando que se protegen pequeños y medianos productores dentro del ámbito constitucional y legal. Para responderle de manera más clara y concreta, la discusión está abierta y la venimos haciendo hacia un 2026 que sea productivo, sostenible y tranquilo para los arroceros y arroceras de Colombia. Señora ministra, buenos días. Alexander Guerrero de Noticias Caracol. Ese documento que hoy se firma aquí en esta mesa, que recoge pues obviamente las peticiones, los reclamos de todo un gremio y de los agricultores, específicamente ¿qué contiene? ¿Cómo aplica respecto a la resolución anterior? Además de eso, dicen los del paro arrocero que el gobierno se echó para atrás, que no cumple. ¿Qué decirles? Lo primero que le quiero aclarar es que aquí no estamos firmando nada. Aquí lo que estamos es presentando un acuerdo entre particulares. El gobierno nacional reguló el precio del paddy verde en Colombia mediante la resolución 241 del 2025 y la resolución sigue vigente. Quienes no están en el acuerdo, que son los particulares a quienes les voy a dar la palabra porque es a ellos a quienes les corresponde presentar su acuerdo, crean un régimen excepcional a esa regulación, porque tanto productores, incluso voceros de la movilización reciente y la industria consideraron que podían llegar a un acuerdo para absorber la cosecha y estabilizar la cadena, con acuerdos en relación con el grano partido, con la calidad y con el ordenamiento productivo. Yo entonces llamo la atención para que podamos precisar qué es lo que acá se está haciendo. Hay un acuerdo de los actores de la cadena y mientras tanto lo que esté por fuera de ese acuerdo sigue sometido a la regulación de la resolución 241. ¿Cuál fue el trabajo que aquí hizo el gobierno nacional? Primero, mantener un llamado constante y permanente al diálogo abierto, transparente y al diálogo democrático entre todos los actores de la cadena. Segundo, estudiar el acuerdo que los privados han presentado, entender su viabilidad técnica y encontrar el propósito que se nos presentó, que es poder estabilizar la cadena. Y tercero, mediante el acto administrativo que el viernes de la semana pasada profirió la Superintendencia de Industria y Comercio, permitirle a estos particulares ejercer las actividades presentadas en el acuerdo. Para efectos entonces de presentar el acuerdo, le doy la palabra a las partes del acuerdo, Fediarroz e Indoarroz. Bueno, yo creo que con este acuerdo que hemos llegado entre la industria representada en Indoarroz y la Federación de Arroceros en representación de todos los agricultores, podemos decir que hoy termina la incertidumbre que tienen los agricultores
y la iliquidez que han vivido durante todo el mes de agosto. Yo considero que es un acuerdo histórico porque es un acuerdo que tiene una excepción a la ley de competencias y creo que lo hemos logrado. Difícil llegar a estos acuerdos porque tienen demasiados componentes que resolver, pero aquí estamos hoy trayéndole a los agricultores con claridad un acuerdo que permite terminar con la incertidumbre, con la iliquidez y se puede respirar un ambiente más tranquilo a partir de hoy. El acuerdo contiene precios para cada región, especialmente para cada municipio donde hay arroz, tiene unas condiciones de calidad para el arroz que tiene que ver con la humedad, con las impurezas, con el grano partido, etcétera. Es un acuerdo que cobija todo lo que significa la comercialización de arroz en términos de arroz país verde. Ministra, ok, no, complementando muy importante lo que dice el doctor Rafael de todo el acuerdo desde el punto de vista de estabilizar el sector, pero en el acuerdo tanto el gobierno, la superintendencia y la señora ministra nos pide es un cambio estructural en la cadena y el acuerdo también trae un cambio estructural, soluciones de competitividad, que es la principal para ponernos a tono en lo que se nos viene con las degradaciones en el 2030 de la cadena para enfrentar la desgradación del Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí estamos hablando del uso de semilla certificada, de inocuidad, estamos hablando de todo para que el sector se vuelva competitivo en unión de los productores, la industria, el gobierno y también el consumidor final, porque aquí todos estamos respondiendo. Desde el punto de vista histórico de este acuerdo yo creo que la primera vez que trabajamos en profundidad por la cadena, en tanto resolver el tema coyuntural, como decía el doctor Rafael y la ministra, del precio que nos tenemos para absorber esa cosecha. Segundo, tener y definir los problemas estructurales que tiene la cadena, que nuestro principal problema es volvernos competitivos hacia el 2030. Ya que Ricardo ha hablado de la competitividad, yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los productores a que hagan las prácticas recomendadas por el ANTEC, que es lo que nos garantiza la competitividad